Hola a todos, estamos en nuestra tercera y última clase, una expresión del ADN de Cristo, dones espirituales. Vamos a ver qué es. Un don viene de la palabra griega carisma, que significa dote, regalo de gracia, que viene por la gracia de Dios, por el puro afecto de su voluntad, como dice Romanos 1:11. Procedencia de los dones. Son un acto cooperativo del Dios triuno. Recordemos que el Padre es la fuente original de todos los dones. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice Santiago 1:17. De Cristo el Hijo viene la sabiduría, el poder y la autoridad del Hijo. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, dice 1 Corintios 1:24. El Espíritu Santo es el que dirige los dones espirituales en la iglesia. Pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere, así como dice 1 Corintios 11. Vamos a recordar algunas características de los dones. Recordemos que son dados por gracia por parte de Dios, como ya vimos. Son dados a quien Él quiere. Recordemos que tiene que ser un hijo que tenga su ADN, o sea, alguien que haya sido nacido de nuevo y que haya recibido el ADN del Padre. Los dones no se pierden, son para el beneficio del cuerpo de Cristo, para la iglesia. Debemos responder por ellos, somos responsables de los dones. Aumentan la efectividad con el uso adecuado. Diversos tipos de dones según las necesidades de la iglesia. Son multitud de dones y todos ellos cumplen una labor dentro de la iglesia, entonces por eso son varios. Son guiados por el Espíritu y son eternos, porque no dependen de nosotros, no son limitados al mundo ni a nosotros. Vamos a ver un listado de dones. Este listado está basado en los textos bíblicos de 1 Corintios 12, del 7 al 10 y en Romanos 12, del 6 al 8. Entonces dice, pero a cada uno le es dado la palabra, dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, esos son los dos textos bíblicos de donde está nuestra lista de dones. Entonces, el primer don que vamos a nombrar es el de palabra de sabiduría. Habla con la sabiduría de Dios en situaciones especiales y concretas, por medio de una palabra sabia que fluye en un momento determinado y específico, de forma acertada, da consejo, dirección, motivación, consolación o exhortación, totalmente alineado a la mente de Dios. La inteligencia espiritual es evidente por su entendimiento a la luz del nuevo pacto, la verdad presente, la gracia y el reino de Dios. Ojo, vamos a escuchar mucho que todos los dones están en el nuevo pacto y a la verdad presente. Después tenemos palabra de ciencia. Es un entendimiento profundo de las verdades de la revelación de Cristo. Comprende el misterio de Cristo y su impartición a los hijos de Dios, como su cuerpo expresado en la iglesia. Edifica a los santos al poner el fundamento de Cristo para el crecimiento y madurez de la iglesia, de tal manera que se cumpla su delegación en la tierra. Quien opera en este don tiene la habilidad de recibir algo de Dios por medio de su revelación, verdades que por otros medios serían imposibles de saber acerca de personas, circunstancias o verdades bíblicas. Sí. Este don, todos los creyentes poseen una fe salvadora, hemos recibido una fe, pues que es un factor común para recibir lo que Cristo hizo por los hombres, para entender pues, la obra completa de la cruz. Sino, sino que, sin embargo, cuando hablamos de esta fe o el del don de fe,
nos referimos al entendimiento profundo de la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se amó y me entregó a sí mismo por mí. Esta es una fe inquebrantable en el Padre Celestial, en la obra completa de Cristo, una fe en su identidad y posición que tenemos hoy como hijos de Dios, que nos lleva a accionar decididamente en su delegación dentro del cuerpo. Este don opera bajo una confianza absoluta en la manifestación del poder de Dios para dar protección, provisión o liberación en momentos angustiosos. Sanidad. Ese se considera uno de los dones milagrosos usados para traer sanidad física y psicológica al enfermo. La sanidad puede darse de una manera inmediata o puede ser un proceso de recuperación corto pero significativo. Es una habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para servir como intermediarios humanos a través de quienes Dios se complace en sanar enfermedades y restaurar la salud, sin contar con la ayuda de cosas naturales. Esta sanidad tiene que ver con el hecho de que a través de la sanidad Cristo se ha revelado, Cristo se ha conocido a través de esta sanidad física o psicológica. El hacer milagros. Hacer milagros hace referencia a aquellos que suceden en contra de las leyes naturales o físicas, que es necesario que sucedan para el avance del reino, o sea, para dar a conocer, para revelar. Sucede un milagro para dar a conocer o revelarse a Dios. Respalda a quien da el mensaje para que los incrédulos puedan ver la intervención divina. Profecía. Ver de manera espiritual situaciones particulares de la humanidad, naciones o personas en particular. Esto puede ocurrir a través de una visión, un sueño, una palabra que muestra desastres, enfermedades, accidentes, destrucciones o situaciones políticas. Por lo general está relacionado con la exhortación, consuelo y enseñanza. En 1 Corintios 14:3 nos dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El profeta debe alinearse al nuevo pacto, puesto que es la economía vigente de Dios. Esta parte de la economía vigente de Dios, bueno, la economía de Dios es toda una clase muy bonita que ojalá tengamos la oportunidad de estudiar. Sería algo muy bonito entender qué es la economía de Dios y cómo funcionamos nosotros. Pero más o menos para que entendamos, es la relación que tiene con sus hijos en la tierra, o sea, la relación de Dios con sus hijos en la tierra y cómo se produce el crecimiento ordenado en ellos para el cumplimiento de ese propósito eterno. Cuando se habla de economía, se habla de cómo los recursos, la creación de riqueza, la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer determinadas necesidades. Entonces, la economía de Dios habla de este tema. Pero entonces, ojo, esta profecía está alineada absolutamente al diseño de Dios. Eh, ya lo habíamos tocado en otra clase, es uno de los dones que se ven con mayor frecuencia mal utilizados y hemos permitido mucha gente herida en este don, pero entendamos, generalmente cuando tú recibas una profecía, cuando alguien venga y diga, ay, Dios me dijo, o Dios te mandó a decir, o Dios te habla, o en el nombre del Señor te hablo, esa siempre debe traer una exhortación, un consuelo y una enseñanza. Ahora más tarde vamos a ver en la siguiente don de exhortación qué es la exhortación, para que nos quede bien claro esa parte. Discernimiento de espíritus. Esta es una habilidad espiritual de identificar diferentes tipos que están presentes en situaciones determinadas. Puede abrir los ojos para ver lo que físicamente es imperceptible y puede distinguir su origen o su intención. Su importancia radica en que nos sirve de protección a fin de no ser engañados y nos capacita para discernir el corazón del hombre, aquello que está oculto a los ojos naturales. Además, nos ayuda para poner al descubierto a los emisarios de las tinieblas. En Hechos 13, 6, 12,
Pablo y Bernabé hallaron a un cierto mago, un falso profeta, un judío llamado Bar Jesús, y Pablo le dice que Dios lo dejará ciego por un tiempo y así fue. Porque Pablo y Bernabé tuvieron el discernimiento de espíritus para darse cuenta lo que estaba haciendo él. Eh, y ahí vemos el emisario de las tinieblas y ellos se dan cuenta que él es el emisario. Identifica los planes del maligno y la verdadera entidad del espíritu que opera. Entonces, ahí en Hechos 13 nos dice, el 8 al 11 dice, estás lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Este hombre manipulaba y trastornaba los caminos. Entonces, eso es lo que Pablo le está diciendo. Primero lo está identificando a él como el pero no solo lo está identificando, sino además está diciendo que es lo que ha hecho. Y lo expone. Entonces, para esto es este discernimiento de espíritus. A veces dentro de, de nuestras casas, dentro de nuestras familias o incluso dentro del barrio, generalmente hay personas que su espíritu, lo que hay en su espíritu no es de Dios, no viene de Dios. Entonces, el discernimiento de espíritu sirve para eso. Y realmente muchos de nosotros hemos sido engañados por personas que vienen y hablan y nos dicen que es de Dios, pero realmente lo que viene no es de Dios. Entonces, sí es un buen don, podría ser utilizado eficazmente si lo pidiéramos o lo tuviéramos para ser utilizado. Diversos géneros de lenguas. Es la habilidad de hablar en lenguas que no se conocen, como dice 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Generalmente estas lenguas son angelicales, pero yo he escuchado testimonios de personas que también han hablado en otros idiomas. Pues eso ya depende de Dios, de su manifestación, de lo que Él quiera. Como habíamos hablado en la otra clase, no es una imitación de repetición de sonidos que escuchen de otra persona. Es un acto espiritual que no está presente en todos los hijos de Dios, sino en unos cuantos, según como lo requiera el funcionamiento del cuerpo. No está presente en todos. Las lenguas permiten a nuestro espíritu comunicarnos directamente con Dios por encima y más allá del poder de la comprensión de nuestras mentes. Es una forma por la cual el Espíritu de Dios intercede por medio nuestro con un lenguaje nuevo para la oración y la alabanza. Cuando tú oras en lenguas, es tu espíritu orando. Y es bueno, o Pablo dice que sería bueno, que pudiéramos contar las lenguas, los diversos géneros de lenguas con la interpretación de lenguas, porque dice directamente funciona como un traductor simultáneo de otra persona que habla en lenguas. Conozco algunas personas que tienen los diversos géneros de lenguas y también tienen la interpretación de lenguas. E incluso Pablo dice que si tienes las lenguas, pide a Dios que te dé la interpretación de lenguas para que tu espíritu sea enseñado, formado, pero también tu entendimiento, o sea, que puedas orar en el espíritu, pero también puedas orar en el entendimiento. Em, la interpretación de lenguas permite entender el mensaje para la edificación del cuerpo y es una habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para dar a conocer el mensaje del que habla en lenguas en el idioma conocido por todos. Básicamente es interpretar el mensaje que el que habla diversas lenguas está orando o alabando o está diciendo. Servicio, los que ayudan. Es una necesidad imperante de ayudar a otras personas sin ningún interés de reconocimiento. Con gozo ayudan en diferentes actividades como limpieza, organización, transporte, visita, entrega de mercados, repartir comidas, cuidar ancianos, ayudar a parturientas, etc. Yo creo que hemos conocido muchas personas que el servicio es un don de ellos y la verdad es que es muy difícil no ver cuando una persona tiene un don de servicio porque es algo tan notorio, es algo y porque siempre están dispuestos a servir a los demás. Y esto se diferencia mucho de ser serviciales. ¿Esto qué quiere decir? El don de servicio, generalmente la persona que tiene este don lo hace tan desinteresadamente que no se da cuenta. Algunas personas, ya sea por educación, por cultura o porque las enseñaron así,
ayudan y colaboran, pero por hacerlo, no es porque realmente les nazca, o sea, este don de servicio nace del corazón y usted ve realmente estas personas. Hay otras que lo hacen, pues no sé, en otro tiempo nosotros servíamos para ser bendecidos, para que nos bendijeran, para recibir cosas a cambio, para pagar una promesa, bueno, en fin. Realmente para el don de servicio se necesita el Espíritu de Dios guiándonos. Entonces, ojo, no estoy diciendo que no sirvamos, tenemos que servir, todos hemos sido llamados a servir, pero realmente las personas que tienen este don de servicio son impresionantes en su don y lo manifiestan de una forma muy bonita. Enseñanza. Esta es otra de las habilidades que en la iglesia se han malinterpretado mucho. Es la habilidad de enseñar a otros las verdades de Cristo. Generalmente creemos que el que enseña solo enseña a niños. No es así. El don de enseñanza en el ámbito congregacional puede tener diferentes expresiones. Ojo, aquí hablan ellos del ámbito congregacional, pero también las personas que tienen don de enseñanza. Hay personas que dicen, ay, no, es que yo no tengo ese don. Sí, hay personas que llega alguien nuevo a su empresa y diligentemente le dicen, no, mira, haz esto, y tienen paciencia. Eso es un don. Eso es un don manifestado a otros. Eh, y se manifiesta en diferentes aspectos. Puedes enseñar a niños, puedes enseñar a jóvenes, a adultos, puedes hacerlo por un grupo, puedes hacer de a uno, puede ser un discipulado personal, puede ser grupal, puede ser en aulas, puede ser en escuela dominical, puede ser en institutos bíblicos. Y el Hijo de Dios, o sea, el Padre y el Hijo nos han autorizado para enseñar a otros. Cuando esta verdad ha sido vida en nosotros, puesto que enseñar no es solo repetir, enseñar es realmente compartir eso que está en ti y darlo a otros, enseñar a otros esas verdades que han sido puestas en ti. Entonces, como nos damos cuenta, el don de enseñanza es algo más amplio de lo que nosotros realmente creíamos y esperamos. Y generalmente el don de enseñanza se tiene como algo, sí, enseña, ajá, ven. No, tiene una responsabilidad muy grande porque el que enseña imparte la verdad de Cristo de lo que hay dentro de sí. Entonces, si lo que hay dentro de mí o el que enseña no está enseñando la verdad de Cristo, está enseñando mal. Entonces, nosotros siempre debemos estar muy atentos a quien enseña, al que enseña, qué nos dice, qué nos está impartiendo. El siguiente don es la exhortación. Este es otro don que Dios Santo, ah, uno de los dones peor usados es el de profecía y la exhortación. En otro tiempo usábamos este de exhortación. No es que lo exhorte con la palabra. Y generalmente era coger y lacrar al pobre hermanito o hermanita y exponerlo. Entonces dice que hace referencia al consuelo, que en griego es la palabra paraclesis, que hace básicamente significa llamar a estar al lado de alguien. Así que el que exhorta no es señalar o criticar, no es dar a conocer lo que hicieron otros en lo oculto de ninguna manera, sino que consiste en consolar, apoyar, estar al lado de alguien que tenga dificultades de diferentes tipos. Por tanto, es apoyar, sostener y levantar al hermano para que pueda afianzarse y crecer cada día en el cuerpo de Cristo. Este don de exhortación necesita amor y no puedes exhortar sin amor. O sea, el uno y el otro no pueden estar separados. Reparte con liberalidad. Dar es algo que el pueblo de Dios debe manifestar. Nosotros como hijos debemos dar. Pero este repartir es aún más allá. Yo conozco personas que son tan amplias, aún de lo poco que dan. De verdad que yo conozco personas que son como la viuda que dio todo lo que tenía y aún dio más. Porque son personas que dan todo lo que tienen y lo hacen con alegría. Reparten abundantemente y no solo la parte de lo que tienen físico, no solo su dinero, esto, sino que reparten de su amor, reparten de lo que hay dentro de ellos, son eh,
comparten todo y lo hacen realmente desde el amor y de Dios. Pero todos nosotros debemos ser personas que compartimos lo que tenemos, la palabra que ha sido puesta en nosotros, el bien que nos ha dado Dios, la bendición en nuestros recursos económicos, en nuestros recursos de suministros, y más en esta época que es una época económica difícil. Seamos generosos y repartamos con liberalidad lo que Dios nos ha dado, nos ha regalado a todos. Presidir. Esta palabra procede del verbo griego proestemi, que literalmente significa estar de pie delante de él, tener la capacidad de guiar y como don es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para impulsar y dirigir a los santos en el logro de las metas, de acuerdo con el propósito de Dios. Generalmente pensamos que este presidir tenía que ver con pararse enfrente. Y no, este presidir tiene más que, sí tiene que ver con pararse delante, pero es pararse delante para guiar, para indicar un camino, para mostrar por dónde podemos seguir. Generalmente impulsa al cuerpo de Cristo. Y son personas que a las que tú prestas atención porque lo que ellos te dicen te llama la atención, porque tú sientes que esas personas son, naturalmente tú te sientes atraídas hacia ellas, y entonces tienen ese don de presidir. Y entonces son fácilmente seguidas, o sea, la gente con facilidad las sigue. Hacer misericordia. La expresión de amor hacia los demás para responder a las necesidades inmediatas de otra persona. Manifiesta un gran deseo de aliviar el sufrimiento, necesidad o crisis de otras personas. Este don es necesario en el cuerpo de Cristo para apoyarse unos a otros, como lo hicieron los macedonios con los hermanos de Jerusalén. Este don tiene que ver con aquellas personas que realmente ven a una persona sufriendo y quieren consolarlo, quieren ayudarlo, quieren apoyarlo, buscan todas las formas de ayudarlo. Eso es hacer misericordia y es un don que a veces en nosotros, algunos lo tenemos y no lo usamos, o algunos debiéramos tenerlo y no lo usamos o no lo pedimos. Y realmente es un don que se necesita mucho, hacer misericordia, dejar de ser tan duros. A veces nuestro corazón es demasiado duro y somos duros con nuestros hermanos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Primera de Corintios 12, del 4 al 7. Esta es una lista general sacada de los dos versículos que les di anteriormente. Es una explicación sencilla de los tipos de dones, porque realmente el objetivo no es que nosotros tengamos un don. El objetivo es que nosotros edifiquemos el cuerpo de Cristo y usemos los dones para esa edificación. O sea, lo importante no es el don. Lo importante es lo que yo hago con lo que Dios me ha dado. Entonces, ahora vamos a ver unos aspectos que son bien importantes, así yo tenga un don, tres dones, cinco dones, que son bien importantes para poder hacer la obra que el Espíritu nos ha llamado a hacer dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, administración de los dones espirituales. Eh, ¿Cómo saber qué don espiritual tengo yo? Orando, pidiéndole a Dios. Buscando dentro de la lista y mirando, si yo tengo este don, o me gustaría tener este don, o yo me inclino por este don. Y entonces ahora, a partir de eso, vamos a ver que lo importante no es tanto que tengo, sino qué hago con lo que tengo. Entonces, la administración de los dones espirituales. Debe ser conocido vivencialmente. Los dones son un medio para un servicio más efectivo, son una herramienta para el crecimiento de la iglesia. Por eso hay diversidad para completar el trabajo en el cuerpo. En 1 Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Debemos saber qué don espiritual tenemos. Un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Yo debo conocer qué don tengo, pero debe ser algo que yo vivencie. Yo no puedo hablar de algo que no conozco.
de algo que no siento, de algo que no sé. Entonces, ¿cómo puedo empezar? Empezar a autodescubrirme. ¿Qué hago yo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué he sido llamar? ¿De qué siento necesidad? Cuando oro, ¿dónde veo la necesidad? Si es el don de misericordia, si es el don de presidir, si es el don de enseñar, ¿dónde veo la necesidad? Donde veo la necesidad es el don que se me ha dado o se me ha entregado. Debe ser usado corporativamente. En 1 Corintios 12, del 12 al 13 dice, porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Dios fuimos todos bautizados en un cuerpo, seamos judíos o griegos, sean libres o esclavos, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Los dones son expresiones de gracia y alcanzan su verdadera razón y efectividad cuando son usados en la iglesia. Yo no puedo usar el don de, no sé, ¿qué se me ocurre? El don de profecía para eh, manipular y hacer lo que yo quiero. No, el don de profecía debe ser usado para edificación del cuerpo, para, si yo veo un don siendo utilizado fuera del cuerpo, y no me refiero a que de pronto tú no puedas profetizar si no estás en una reunión, no me refiero a eso, me refiero a sí, digamos, tú estás o alguien está profetizando y manipulando a alguien, eso es estar fuera del cuerpo. Pero si la persona X o Y hace milagros, manifiesta su don de sanidad fuera del cuerpo para llamar a otros, para agregar otros al cuerpo de Cristo, eso es usarlo corporativamente. Desconectados del cuerpo no somos útiles, fueron planeados para trabajar en conjunto. Y ahí viene cuando Dios dice que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Ningún pámpano sobrevive fuera de la vid, ningún pámpano sobrevive fuera. Todos necesitamos los unos de los otros, todos estamos conectados, el cuerpo está conectado uno a los otros. Dios pensó en afectar al mundo a través de Cristo corporativo, o sea, todos los miembros juntos trabajando. La iglesia es el Cristo corporativo, es la unidad, y Dios quiere manifestar a todos, todo lo quiere manifestar a través de este Cristo. Entonces, deben ser usados corporativamente. Deben ser anhelados fervorosamente. En 1 Corintios 11, en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ya entendemos que el Espíritu nos da a cada uno como Él quiere. El 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Cada uno ocupamos el lugar que Dios quiso que ocupáramos con las gracias que Dios nos da para ocupar. Créeme, si tú eres ojo, no vas a estar en los pies. Si tú eres dedo, vas a estar donde tienes que estar. Si tú eres parte integral del sistema digestivo, pues no vas a estar en el sistema respiratorio. Eso es así de sencillo. Lo que pasa es que nosotros a veces no entendemos qué posición ocupamos, entonces como no estamos claros con la posición que ocupamos en el cuerpo, pues nos sentimos incómodos donde estamos y pues no funcionamos bien. Pero todos ocupamos el lugar. O sea, Dios en eso no se equivocó, ponernos donde estamos en la forma en que estamos, Dios lo hizo correctamente. Debemos confiar en que los dones que nos dan son justo lo que necesitamos para la obra, es justo lo que necesitamos para lo que Dios nos ha llamado. Confiemos en que Dios ha hecho esa obra y la ha hecho perfecta. Si tenemos dudas, si nos vemos mal situados, si vemos que no estamos en el, oremos para ser guiados. Ya sabemos que el don se utiliza a través del Espíritu, entonces oremos para que Dios nos dé la guianza, nos dé la sabiduría, podamos ver, podamos entender hacia dónde quiere Dios llevarnos, hacia dónde quiere Dios hacer las cosas que quiere hacer con nosotros. Deben ser valorados cuidadosamente. Según Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo he recibido dones, los dones vienen de Dios, vienen de la gracia de Dios, pero yo debo trabajar
eficientemente para descubrir qué don tengo. Yo debo trabajar para hacer la obra a la que he sido llamado. La palabra dice que Él preparó de antemano las obras para que fueran hechas. Muchas veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer por miedo, por cobardía, por angustia, porque creemos que no tiene el don, porque creemos que estamos en el lugar equivocado. No. Si tú sientes necesidad de hacer algo y sientes que el espíritu te está guiando a eso y ves tú esa necesidad y que tú la puedes satisfacer, hazlo. Prioricemos la responsabilidad de descubrir y luego desarrollar el don. Mantener activo el don independientemente del mérito o las relaciones que tengamos con Dios, porque por gracia del Padre. Eh, nos pasa mucho, si uno tiene un don y uno lo ha desarrollado, pasa que digamos, ¿qué te digo yo? Una enfermedad, una situación económica, ah, nos desvía del propósito, nos hace quitar del propósito donde íbamos. Entonces, por ejemplo, muy entusiasmadamente empezamos el año poniéndonos planes y proyectos, así nos pasa a todos, pero ya a mitad del año hemos olvidado más de la mitad de los proyectos. No hagamos eso en nuestra función dentro del cuerpo. Somos humanos, estamos limitados por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por lo que hay en nosotros, pero eso no es lo que debemos hacer. Otra cosa, no creamos, o sea, el que yo sea digno o no, no tiene nada que ver con el don que reciba o el poder usarlo. Entonces, a mí me dieron el don, usémoslo de acuerdo a la guianza del espíritu. No me detengo a pensar, ay, no es que yo como que no soy tan digno y es que hoy como que pequé más. Ayer cometí 5 pecados y hoy ya cometí 10, ya como que hoy no usemos el don. No. Recordemos que nuestra dignidad está en Dios, que Dios es el que nos hace perfectos, que es la guianza del Espíritu Santo, que la obra que hacemos en el cuerpo es guiada por el Espíritu. Entonces, Dios si necesita que funcionemos en nuestro don, sin importar ah, si tú eres digno o no, Dios va a hacer lo que tiene que hacer y nosotros vamos a tener que hacer las cosas. Entonces, más bien, si seamos francos con nosotros mismos y hagamos lo que tenemos que hacer, siempre guiados por el Espíritu. Habemos el fuego del don puesto en nosotros. Dios ha puesto el don. Creamos y mantengamos vivo ese fuego, esa misma necesidad. Y si vemos que definitivamente sentimos que no somos capaces, que no podemos, pidamos a Dios que Él nos fortalezca. Igual siempre hay dentro de la iglesia, siempre hay dentro del cuerpo alguien que te dice, usted lo hace tan bien, usted. Eso es algo que debemos hacer, motivar a los otros y impulsarlos a que lo que está en ellos sea visible, o sea, hagamos visible al hermano. Ay, tú tienes un don de servicio tan bonito, eh, como diría Pablo, no lo dice el Espíritu Santo, lo dice Marta Méndez, eh, pero sí, animemos, o sea, podamos decirle al otro, ay, tú tienes un don, tú haces esto muy chévere, eso es un don de ti, eso es un don, te felicito, qué bien, motivemos a los otros, porque a veces solo vemos algunos dones, pero nos olvidamos del otro. Entonces también avivemos el fuego de Dios en otros. Debe ser administrado responsablemente. Primera de Pedro 4, 10, 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Acordemos, para ser buenos administradores debemos tener en cuenta estas tres cosas, perdón. Siempre debemos hacerlo de acuerdo a la palabra que ha sido impartida a nosotros, a la palabra que ha sido enseñada a nosotros. Segundo, según el poder de Dios nos da, no con nuestras fuerzas. No es por el poder mío, no es por mi habilidad o esto, no, es por el poder del Espíritu de Dios en mí, es por la obra de Cristo en mí, es por la expresión de Cristo en mí que yo puedo hacer y administrar responsablemente los dones. Y por último, para la gloria de Dios, no para la nuestra propia. El gran mensaje es que
todo lo que nosotros hemos recibido, tanto nuestros talentos naturales como nuestros dones espirituales, vienen de Dios y son para la gloria de Dios. ¿A través de quién? A través del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, donde el Espíritu nos guía, donde la iglesia es edificada para manifestar al Cristo que la habita. Una iglesia que expresa a Dios, que expresa el ADN que está en ella. Es Cristo en nosotros. Y es esa expresión lo que nosotros hacemos. El objetivo principal de nosotros es glorificar a Dios, glorificar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, exponer esa vida que ha sido dada a nosotros, a exponerla. Entonces, espero que estas clases les haya gustado, que haya dejado claridad en cuanto a los dones y talentos, cómo estos dones y talentos interfieren en nuestra vida o cómo estos dones y talentos han sido dados para un propósito específico. Recordemos que el don o el talento no es el objetivo, el talento es la herramienta para hacer la obra que ha sido llamada al Padre. ¿Cuál es? Mostrar a Cristo, que Cristo sea conocido en todos. Entendemos ahora que el gran objetivo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean conocidos por todos. Y esa es la obra a la que hemos sido llamados, a que esa gloria del Padre sea expresada a otros. Que esa reconciliación que hubo entre Dios y el hombre, Dios y la naturaleza, entre los hombres, sea expresada a los de afuera, a los que están afuera. Y ese es el objetivo de la iglesia, ese es nuestro objetivo. Y a veces nosotros, esto es una cosa que nosotros a veces no le explicamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Pero todos, todo el cuerpo, todos juntos deben conocer, porque todos, absolutamente desde el niño más pequeño hasta el ancianito mayor, todos tienen un don, un talento que ha sido dado por Dios para edificar la iglesia, para hacer la obra que Dios nos ha puesto a hacer. Les agradezco su atención. Me gusta mucho haber podido tener la oportunidad de enseñarles estas 3 clases. Todo este material que les he compartido son enseñanzas del apóstol Basilio Patiño y de la maestra Marta Garzón. Es apoyada en base del material que ellos enseñan, de Cristo Corporativo y de la mayordomía, la cartilla mayordomía. La idea mía general es hacerles llegar estos PowerPoint para que ustedes tengan la oportunidad de también verlos en forma, quiero compartirlos y verlos en forma pues de que ustedes lo tengan también en archivo si alguno está interesado. Entonces ya por último, un abrazo, un agradecimiento y que la gloria de Dios sea manifestada a todos nosotros, que cada uno, sus ojos de entendimiento, sus sentidos espirituales sean abiertos y realmente recibamos la iluminación de Cristo en nuestras vidas para la obra que debemos hacer. Un abrazo para todos y agradezco por su colaboración. Gracias.